El tema de hoy: airaos, pero no pequéis. Tener ira o airarse es algo habitual en los seres humanos, porque todos vivimos situaciones y conocemos personas que por algún motivo pueden enfadarse o hacernos enfadar. La ira, cólera, rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o la irritabilidad. Dicen los que saben que los efectos físicos de la ira incluyen, comillas, aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina, cierro comillas. Muchas veces traemos ese carácter explosivo como herencia de generaciones anteriores, de padres o abuelos o de las personas que nos criaron. Tal vez esas personas que estuvieron a nuestro alrededor nos dieron mal ejemplo con sus griteríos, pero ahora tenemos la palabra de Dios que nos enseña a caminar con sabiduría. Precisamente, el apóstol Pablo en Efesios 4, 26, 27 dice: si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Y más adelante en el versículo 31 agrega: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío y maledicencia, y toda malicia, cierro comillas. Pablo se refiere a que los creyentes deben tener mucho cuidado con la ira. Él reconoce que el enojo puede ser una reacción natural en toda persona, pero que no debe dejarse controlar de tal forma que termine conduciéndola a pecar. Aunque es viable para el cristiano enojarse para aborrecer el error y el pecado, pues no puede ser indiferente hacia la destrucción que el pecado genera. En nuestra convivencia diaria siempre se presentan conflictos, ya sea en el hogar, con el esposo o esposa, en el trabajo, entre compañeros o con los jefes, con los vecinos, con los amigos o con otras personas. Lo que diga o haga alguna de esas personas nos puede hacer enfadar, sentir ira, o, de nuestra parte, un comentario, un malentendido, una palabra o frase, o un reclamo que hagamos, puede producir que el afectado se moleste, se indigne. Todos, en mayor o menor medida, en algún momento de nuestra vida nos enfadamos, hemos tenido iras, pues todos somos imperfectos. Muchos matrimonios se han separado por este tipo de situaciones. Muchas amistades se han perdido por malos entendidos que no se arreglaron a tiempo. Tantas consecuencias se suelen presentar por un momento de ira y por no pedir ayuda divina. Dice el apóstol Pablo: airaos pero no pequéis, pues la ira o el enojo se convierte en pecado cuando la persona lo hace sin causa justa, pues llega a tal punto su ira que guarda rencor y hasta puede pensar en venganza. Pecamos si a esa ira no la podemos manejar, controlar y tener dominio propio. El que no sabe controlar sus emociones, es probable que en ese momento de ira pueda decir o hacer cosas de las que después se tenga que arrepentir. Y con alarmarse, lamentarse y pedir perdón, no va a arreglar nada. Será difícil reparar el daño causado. Otra de las cosas que menciona el apóstol es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que nadie debe irse a dormir enfadado con alguien. La cama es el lugar en que nuestra cabeza, antes de dormir, nos da vueltas y vueltas, pensando sobre el asunto, y así no podremos tener un sueño gratificante, reparador. Dejemos todo en las manos de Dios y hagamos lo posible para poder terminar el día con paz y sosiego, ojalá con una sonrisa, para que la armonía en nuestro hogar no se pierda. Así que antes
de ir a descansar, debemos dejar resueltos nuestros problemas. También nos recomienda Pablo, no den cabida al diablo, porque el enfado es una puerta abierta para que Satanás inicie sus maquinaciones, ponernos unos contra otros, crear rencor en el corazón y hacernos pecar. Eso no se lo debemos permitir. Debemos controlar no solo la ira, sino también las palabras que salen de nuestra boca. Dice en Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Cierro comillas. También el apóstol Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1, 19, 20. El Señor nos enseña a tener el control de la ira, por eso debemos recurrir a Él, pedir su ayuda y depositar toda ansiedad sobre Él, que sane toda herida interior, toda raíz de amargura. Ahora que tenemos al Señor como pastor de nuestras vidas, Él nos enseña a perdonar a través de su palabra y a perdonarnos a nosotros mismos por nuestras malas decisiones. Debemos tener esa paz de Dios primero en nosotros para poder impartir a los demás. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, y esta tiene que ver con que, aunque te vuelvas a enfadar, no volverás a mencionar lo que ya pasó. Este es el verdadero perdón, y para perdonar hay que tener humildad y mirar al otro con respeto. Debemos poner en orden toda situación no sanada. Es mejor conversar tranquilamente con la persona, aclarar sobre el problema, ponerse de acuerdo, y si hay que perdonar o pedir perdón debemos hacerlo. Dice en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cierro comillas. Amén. Dios los bendiga.